Hola, mi querida audiencia. Como siempre, les doy la bienvenida a los que nos están escuchando y nos están viendo. Y como siempre, donde quiera que estén, nos están viendo y nos están escuchando. Que por cierto, debo de compartir con ustedes una noticia que pues a mí me llena de orgullo, porque yo estoy colaborando en tres plataformas diferentes. Una de ellas es de Tona y acabamos de recibir una noticia que nos da muchísimo gusto. Fíjense que ya tenemos 7,5 millones de visitas en nuestra plataforma. Bien. Entonces, pues es un honor porque yo soy parte de esta plataforma y hemos estado trabajando desde hace 2 años y medio y pues creo que es un logro muy importante. Pero bueno, después de las medallitas que nos ponemos nosotros mismos, le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Cecilia Romero, que caray, pues no quiero decir la cantidad de años que la conozco, pero sí puedo decir la cantidad de aprecio que le tengo en lo personal desde hace muchísimo tiempo. Y por su trabajo, por su esfuerzo, por su persona. Y le damos la bienvenida a Cecilia Romero. Te agradezco muchísimo, Raúl. A mí también me da el mismo gusto que a ti el encontrarnos a través de esta virtualidad que nos hace posible reunirnos y compartir a pesar de la distancia. Y por supuesto, uniendo esfuerzos para que sea conocido el pensamiento, la idea, la propuesta, la denuncia, finalmente que construye en favor de México. Y felicidades por ese gran éxito que ya tienen y que seguramente seguirá haciendo que crezca de Tona. Muchas gracias, Ceci. Pues mira, uno de los temas que en este momento está en la mente de las personas, y te lo digo en la mente de la ciudadanía, porque nosotros aquí en la Escuela Superior de Procesos Electorales, a través de nuestro querido maestro Salvador Borrego, hacemos mediciones de la opinión pública. Y uno de los temas que está en la mente todavía es precisamente, pues, esta tragedia que sucedió en el resguardo del Instituto Nacional de Migración allá en Ciudad Juárez, donde Uh -huh. fallecieron en forma realmente tremenda 40 Inhumana. personas, ¿verdad? Y yo te quisiera preguntar, Ceci, algo que creo que es fundamental. Tú fuiste comisionada al Instituto Nacional de Migración hace ya algunos años Sí. y yo te quisiera preguntar, eh, eh, ¿qué diferencia ves en esa organización gubernamental cuando tú estuviste a lo que existe el día de hoy? ¿Hay alguna diferencia o cómo lo puedes tú comparar? Claro. Mira, Raúl, en primer lugar quiero agradecerte, digamos, doblemente la invitación que me haces para comentar de este tema, porque te quiero decir que es la primera vez que yo hablo, vamos a decir, públicamente sobre el tema de migración desde que yo salí del Instituto Nacional de Migración en el 2010. Es decir, hace 13 años yo dejé de ser comisionada de migración. Y por un principio de ética y por supuesto también de prudencia política, decidí no opinar, no dar ideas, no criticar lo que una vez que yo salí de migración se continuó haciendo y lo que está haciéndose hoy en día para dar oportunidad y dar cauce a que las personas que llegaron a tomar el mando pudieran modificar, quitar, cambiar. Entonces, bueno, es la primera vez que lo hago, ya venía yo pensando que era necesario que yo diera mi opinión, mi punto de vista, mi testimonio sobre esto, mi análisis, y bueno, pues también ahora esta plataforma que tú me brindas me da la oportunidad de hacerlo por primera vez. Yo te quiero decir que aunque he seguido interesada en los temas de migración, no tengo
hoy en día un conocimiento profundo de lo que está sucediendo allá adentro. Sin embargo, te puedo decir, por lo que yo conocí, viví en migración y la continuidad que he venido dando a través de noticias, de análisis, de estudios que he hecho al respecto, te puedo decir que veo, por lo pronto, una diferencia muy grande entre el INAMI del 2010 y el INAMI de 2023. La diferencia se llama securitización de la migración. La migración, que es el mismo concepto, es polifacético, multidimensional, complejo en sí mismo. Por supuesto, tiene un contenido de seguridad, pero lo que no puede ser es que lo que marque al tema migratorio sea la seguridad. El punto básico, me parece, de la diferencia es que hoy en día la migración es un tema de policías, es un tema de disciplina, vamos a decir, carcelaria. Es un asunto que lo maneja todo el mundo y no se sabe quién lo maneja. Y todo esto conlleva un problema gravísimo de falta de vulneración, de atentado en contra de los derechos humanos. Esta es la principal diferencia que yo veo y, por supuesto, con las consecuencias que ha venido trayendo, ¿no? Acabas de tocar un tema muy importante. Yo he estado investigando y me encontré con el tema de que Francisco Garduño, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sí. es experto en el manejo y en la operación de cárceles, Sí, sí. ¿verdad? Y Entonces, resulta que esa es la concepción que ha llevado a migración. eso, y para mí eso todavía es más grave, porque lo que sucedió en Ciudad Juárez fue la falta de previsión de un protocolo adecuado para que estas gentes no murieran como murieron. ¿Es correcta Sí. esta apreciación? Es totalmente correcta. Te voy a decir una cosa, o dos. Migración es un poco, yo así lo comentaba con mis colaboradores en mi tiempo de comisionada. Migración es una institución, digamos, que padece esquizofrenia, porque por un lado tienes la obligación de tutelar los derechos humanos de las personas que transitan por el país, sobre todo de todas, pero de una manera especial a las más vulnerables, que son las que vienen sin documentación, sin permiso para pasar, ¿no? Los indocumentados no son más que eso, personas que no traen los documentos necesarios, por una parte, pero por otra parte también tienes que velar por la seguridad nacional. Migración es en sí misma una instancia de seguridad nacional en México. Entonces, la verdad es que el papel de migración es muy complicado porque por una parte tienes que cuidar los derechos humanos, pero por otra parte tienes que hacer que se cumpla la ley. En ese sentido, lo peor que puedes hacer es inclinar la balanza hacia la parte carcelaria, que es lo que hoy está sucediendo. La misma ley de migración, que por cierto te quiero decir que fue elaborada y redactada por mi equipo en el Instituto Nacional de Migración en coordinación con los que entonces eran legisladores y que mereció reconocimiento internacional cuando fue finalmente promulgada en 2011 y que después ha tenido muchos ajustes y muchas modificaciones. Esa ley sí contempla la existencia de estaciones migratorias. Esa En es la donde, palabra, estaciones migratorias, correcto. estaciones migratorias en donde los migrantes indocumentados, y estoy siendo muy cuidadosa con la terminología, los migrantes indocumentados deben de ser asegurados por un máximo de 72 horas. Eso dice la ley. Ciertamente, el aseguramiento de migrantes implica en cierto momento y en cierto espacio y en cierta circunstancia utilizar una reja para que no se vayan. Eso es real. Si no,
somos realmente, si no somos honestos en lo que estamos diciendo, no podemos arreglar las cosas. Eso es real. Pero eso es muy lejano a una cárcel, porque una cárcel es un lugar en donde tú pones un candado, pierdes la llave y cuando empieza el problema grave de un incendio como lo que sucedió en Juárez, no haces otra cosa, y lo digo yo por los agentes migratorios que estaban ahí cuidando a los indocumentados. Seguramente se asustaron y se fueron corriendo. Seguramente no tenían la intención de que murieran, pero no tenían la mínima idea del protocolo, y tú lo acabas de decir, que se debería seguir. Mira, Raúl, en el Instituto Nacional de Migración existe una coordinación muy importante, que es la coordinación de control y verificación migratoria. Control y verificación migratoria. Ese señor, que no sé quién sea, acá en las oficinas centrales del Instituto Nacional de Migración, tiene la obligación, porque esa es su tarea, de estar constantemente vigilando el comportamiento. ¿Cuántos asegurados tienes? Les estás dando de comer, les estás dando bebida, ya hiciste el contacto con el cónsul de su país para ver qué se hace con él, ya buscaste la forma de convencerlo de que no siga un trayecto tan peligroso como el que implica pretender pasar a Estados Unidos sin documentación, ya estás agotando los recursos, ya lo vio un médico, o sea, ese tipo de cosas son las que tiene que estar revisando constantemente el coordinador de control y verificación migratoria del instituto a nivel central, a nivel de la delegación de Chihuahua, a nivel de la subdelegación de Ciudad Juárez y a nivel del director o directora de la estación migratoria donde sucedió la tragedia. Esa línea de mando evidentemente estaba rota. No había esa comunicación, no había ese cuidado, no había esa vigilancia migratoria que se requiere. Caray, es que realmente es espeluznante nada más ver el video y esa tragedia que vivió ahí, y quién sabe cuántas más tragedias se han estado viviendo en otros centros que existen en el país. Efectivamente. Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta, Cecilia, y es por lógica, es por sentido común. Esto quiere decir que entonces hay mucha corrupción, aparte de la desorganización, aparte de la falta de protocolos o de la aplicación de los protocolos, porque seguramente los protocolos existen, pero no los aplican, porque además en las noticias que yo estuve ahí ojeando, investigando, resulta que la vigilancia estaba a cargo de una empresa privada de seguridad. Imagínate nada más, cuando los que vigilan a los indocumentados deben ser personas con un conocimiento muy concreto de la legislación y además con un alto sentido de respeto a los derechos humanos. Y una persona que tú contratas para que vigile, pierde la llave. Ese es de veras algo que puede ser increíble, ¿verdad? Ahora, tú mencionas un tema muy importante que es el de la corrupción. Efectivamente, y yo te quiero decir, yo estuve 4 años de comisionada, de 2006 a 2010, y te quiero decir, no logramos erradicar la corrupción. O sea, yo no puedo decirte que en mi época no había corrupción. La realidad es que sí, esto venía siendo un problema muy grave. Las corruptelas que había, lo menciono así por el pequeño grado de cuestiones de que dejan pasar al indocumentado y cosas así, hasta la gran corrupción existía en migración. Yo sí te puedo decir abiertamente que logramos una gran disminución de las redes de corrupción en migración por una cosa, Raúl, entre otras, por el respeto también a todo el equipo de colaboradores de migración.
Cuando yo llegué a migración, no tengo el dato, ya no me acuerdo cuánto ganaba un agente migratorio, que es la persona en el último rango, vamos a decir, el último nivel en el escalafón. No me acuerdo el número del escalafón, pero bueno, no me acuerdo cuánto ganaba. Nosotros logramos en migración dos cosas importantes. Uno, prácticamente duplicar el número de puestos en migración. Había 2,000 funcionarios de migración en todo el país. ¿Tú te imaginas lo que es eso? ¿Te imaginas a lo que se presta? Cuidar todos los puntos de internación al país, aéreos, terrestres y marítimos, estar en todos los aeropuertos, en todas las estaciones de autobuses que vienen del exterior. Es decir, porque migración es tan amplio, México es un país de origen, de destino, de tránsito y de retorno de migración. La migración no es nada más los cuatitos que pasan viniendo del sur para llegar a Estados Unidos. No, es un mundo impresionante. Pero entonces, logramos duplicar prácticamente el número de personas que trabajaban en migración para hacer más digno su trabajo y también un aumento importante en la remuneración y una vigilancia y un trato digno a los agentes migratorios, a los funcionarios, y eso logró ir cambiando el ambiente de trabajo en migración y logró ir haciendo a un lado estas cuestiones de corrupción con el crimen organizado, con los traficantes de personas. Sí logramos reducirlo. Pero bueno, luego terminó la administración del presidente Calderón y se volvió a soltar. Nuevamente llegó un comisionado de migración con una carrera policíaca. Y entonces volvió a meterse el tema seguridad por encima del tema derechos humanos. Y entonces, al mismo tiempo que, hay que decirlo también, crece la pobreza en los países, sobre todo centroamericanos del Triángulo Norte, la cuestión de la violencia que se vive en aquellos lugares, la pobreza, la falta de oportunidades, y entonces, y luego la actitud, primero de abrir los brazos del gobierno actual a todos los que quieran venir, y luego rendir pleitesía al presidente de Estados Unidos de que ahora me tienes que ser la barrera. Entonces eso fomenta la corrupción, eso enriquece de manera sustantiva a las cadenas de traficantes de personas. Y eso hace que, pues sí, nuevamente se incentive a que los agentes migratorios digan, bueno, o si con estos del crimen organizado les entrego yo este número de migrantes y me dan parte de la ganancia, pues por supuesto que la corrupción crece, ¿no? Fíjate, hace varios meses, el año pasado, transitando aquí por las calles de Monterrey, en una esquina, me encuentro con varios migrantes pidiendo limosna. Y la verdad, me conmovió una de ellas porque era una muchacha joven, pero que se le veía el dolor en la cara. Entonces me hice a un lado, me paré y empecé a platicar con ella. Ella es haitiana. Yo no hablo francés criollo, Creol. pero, pero ella hablaba un poco de español y total, ahí nos dimos a entender y la apoyé. Y en ese momento yo decidí, aquí en Monterrey, en la zona metropolitana, hay por lo menos que yo conozca 3 centros de migración que son atendidos por el sector privado, por las organizaciones de la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me fui a uno de ellos, donde yo conozco al sacerdote, y lo saludé y le digo, oiga, padre, vengo aquí a platicar con sus gentes, y empiezo a platicar con ellos, y caray, realmente fue tremenda las historias que han vivido, de veras tremendas. Pero hubo una
hubo dos que me impactaron. Te voy a mandar, porque hice unos artículos al respecto. Ah, ¿cómo no? Muy Te interesante, los voy a claro que sí. mandar porque son testimonios muy reales de lo que vive esta pobre gente, ¿verdad? Pero hay uno de ellos, un muchacho de 27 años, que estudió en Santo Domingo, pues que es ahí país vecino de Sí, Haití. se brincan. Él estudió técnica agropecuaria en Santo Domingo, se graduó, trabajó en Santo Domingo, le estaba yendo muy bien, pero como siempre, pues los celos o vete a saber qué, Ajá. le pusieron una trampa y lo acusaron de fraude y no sé qué tantas cosas, y lo repatriaron, lo mandaron de Haití. nuevo a Haití. Y él decidió, con la venia de su papá, que se viniera de nuevo para cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos, porque él quería practicar su carrera. Pues ya te podrás imaginar todo lo que sufrió, ¿verdad? Sí. Ya una vez que está en territorio nacional, pues él tuvo que pagarle a los polleros de San Salvador y de Guatemala Sí, 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 y ahora todo de el México. trayecto. Bueno, y llegan a San Luis Potosí y entonces ahí son capturados por oficiales del Instituto Nacional de Migración y por supuesto pues a todos le piden dinero, Pues ¿verdad? sí, Esa o es la sea, versión de él, ¿verdad? Y él pues ya no traía dinero, se le acabó el dinero. Y Ceci, mi querida audiencia, disculpen lo que voy a platicarles, pero esa fue la realidad que él me comentó. Él era un muchacho más o menos de mi altura, un 80 y tantos más o menos, espigado, moreno, como dice mi esposa Tere, cuando le dije, pues estaba guapetón, dice, ah, ¿te gustó? Dije, no, 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 simplemente eso no. lo estoy describiendo, ¿verdad? Y además hablaba muy buen español o habla muy buen español. Ceci ya no tenía dinero. Y entonces los del Instituto Nacional de Migración dicen, ah, no te preocupes, vas a trabajar para nosotros. Y una vez que cubras la cuota, pues Ujú. tú sigues avanzando. ¿Sabes cuál fue su trabajo? Prostitución. Ay, no, 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 no. Prostitución, fíjate. Y esto a mí me impactó porque dices, ¿cómo es Ujú. posible que le echen a perder la vida a un muchacho con Sí. esas aspiraciones, con esos objetivos, ¿verdad? Para eso te cuento más largo. Se queda en México, que Ujú. a lo mejor tú lo conoces, porque es un amigo panista Ajá. de aquí de Nuevo León, Rolando Montoya. Sí, Rolando Montoya me suena, no, no, no lo ubico muy bien, pero me suena mucho el nombre. él es de un pueblo aquí cercano que se llama Los Rayones. Mm, Está en la sierra. sí. Es un hombre que ha hecho una labor impresionante a favor de su pueblo. ¿Eh? Y él leyó mi artículo y me dice, oiga, don Raúl, ¿dónde encuentro a esos migrantes? Total, ya le di la dirección y todo el rollo. Pues voy a ir a verlo. Bueno, pues está bien. Como a los 2 meses o 3 meses, no recuerdo, me manda un mensaje, perdón. Me dice, don Raúl, ¿sabe que acabo de contratar a 2 familias de migrantes? Ya los di, ya pagué lo correspondiente para la carta para el permiso de trabajo, el El permiso de SAT trabajo, exacto. y todo lo demás, y ya están trabajando aquí en Rayones. Y uno de ellos era este muchacho. Ese muchacho, bendito sea Dios, pues lo ayudaron a salir del hoyo. Así es. Entonces, Claro, te platico esto porque evidentemente la corrupción es algo que nos sigue corriendo por la sangre de nuestro sí. país en Raúl, todos los pero niveles. te voy a plantear un tema que me parece que es lo que se tiene que pensar, no tú y yo aquí platicando muy a gusto, claro, podemos aportar y podemos dar ideas, sino es un tema del Estado mexicano. Este muchacho o todos los que van pasando, si no existe una, una instancia de gobierno
que le diga, oye, aquí tú necesitas tener estos papeles para seguir transitando. Si te quieres quedar en México, puedes tener esta documentación para trabajar, haces esto, o si no te tienes que regresar a tu país porque te va a pasar esto y esto. O sea, si eso no sucede, entonces, ¿cuál es la solución? Si a este muchacho no lo hubieran ahora, finalmente, gracias a Dios, empleado y lo que tú quieras, y sigue su camino a salto de mata, expuesto no, no, olvídate de los agentes de migración, están los Zetas y el cártel Jalisco Nueva El Generación, crimen organizado en general. que como gobierno tampoco se tiene la posibilidad de velar por la seguridad de ellos. Llegan a pretender cruzar, no pueden cruzar, y entonces, ¿qué sucede en Ciudad Juárez? ¿Qué sucede en Tijuana? ¿Qué sucede en El Paso? O sea, se llena toda esa franja norte de personas que no pudieron pasar, que fueron rechazadas y que tampoco se quieren quedar en México. Es decir, me parece que necesitamos hacer conciencia. Ahora sí que los buenos y los malos y todo, de que se necesita una solución integral al problema de la migración, que eso es algo por lo que hemos venido luchando durante muchos años y que esos vaivenes del gobierno actual han marcado una situación mucho más grave hoy en día de la que había hace 10 o 15 años en migración. Pues sí, falta la definición de políticas públicas. Totalmente. Antes de irnos, Ceci, Sí. ¿qué opinas tú de esta propuesta que anda publicitando el padre Solalinde de que se va va a desaparecer el Instituto Nacional de Migración y ahora se va a convertir en una comisión de migración y qué extranjerización, no sé qué rollo? Mira, desgraciadamente no tenemos tiempo. Yo solo te podría decir, me parece patético, patético. Yo conozco muy bien al padre Solalinde. A mí el padre Solalinde algunas veces me quería canonizar y otras veces me quería mandar al infierno. Conozco su albergue Hermanos del Camino, lo conozco. Me parece que no es la persona, es un hombre que ha dado su vida por los migrantes, pero no es de ninguna manera la persona adecuada para tomar decisiones de Estado. Y por otra parte, sí se requiere una coordinación, pero es necesario que el Instituto Nacional de Migración mantenga, bueno, es que no, el padre no entiende lo que es migración. Él piensa que migración es los cuatitos, insisto, las personas que pasan, que vienen indocumentados del sur y que quieren llegar a Estados Unidos. Y que no quiero hablar de más, pero hay muchos nexos también de todos esos migrantes y de algunos que pretenden ayudar a los migrantes con los traficantes de personas. Entonces, de ninguna manera debe desaparecer el Instituto Nacional de Migración. La política migratoria de este país debe ser una coordinación interinstitucional bajo la coordinación de gobernación, pero con colaboración de relaciones exteriores, de educación, de salud, de seguridad pública. Es un poco el esquema que existe y que coordinaba migración hasta hace unos años del programa Paisano, donde hay una coordinación interinstitucional, donde entran también los gobiernos estatales y municipales, donde hay una serie y donde por supuesto se necesita la colaboración de las iglesias, de las organizaciones de la sociedad civil para atender el fenómeno migratorio. Me parece, y de veras yo cierro con esto, Raúl, me parece patética esa solución simplista del padre Solalinde. Creo que de ninguna manera puede ser él el que coordine ese tipo de cosas. Eh, y sin restarle mérito a todo lo que ha hecho a favor de los migrantes, tengo la seguridad de que no tiene el conocimiento. Bueno, se necesita mucho conocimiento de tema de tipo internacional. Hay tratados. Necesitamos hacer esto en coordinación con Estados Unidos, pero no solo con Estados Unidos, en coordinación con América Central, pero no solo con América Central. Tiene que haber una coordinación multilateral internacional para buscar la forma de
respetar los derechos humanos de los migrantes, proteger la soberanía de los países, coordinar lo que va a pasar en las fronteras, ver cómo le hacemos para que deje de ser cárcel lo que debe ser una estancia migratoria y organizar también a la sociedad para que siendo caritativos no demos entrada a las redes de tráfico de personas que pululan por todas partes gracias a la corrupción, a la que, por supuesto, también muchas personas que trabajan en migración le entran, ¿no? Con mucha facilidad. Pues sí, porque al final de cuentas, si bien dices tú, la migración no es de estos últimos años o de cuando tú estabas. No, La migración es un tema milenario. por supuesto. Y además existe el derecho humano a la movilidad. O sea, Claro, existe el derecho. Bueno, sí, pero si va a pasar por el patio de tu casa, le tienes que decir, a ver, puedes pasar por aquí no pases, tienes que llevar este permiso y no escoltarlo hacia la frontera norte sabiendo que no lo van a dejar pasar y que entonces el problema social que se genera en esos municipios del norte del país, pues, ¿quién lo va a solucionar? ¿Cómo lo vas a hacer? Hay que incentivar esta contratación o esta posibilidad de trabajo en México. No nos van a quitar trabajo a los mexicanos, los que deseen y acepten quedarse a trabajar aquí. En fin, hay muchísimas cosas. claro, Es un claro. tema apasionante, ¿eh? De verdad. Ya lo creo, se nota que tú te has metido mucho en él y lo agradezco porque nos has compartido puntos de vista que realmente no se ventilan en la opinión pública y Es qué que a bueno que... veces no es políticamente correcto decir algunas cosas. Sí, Y claro, tenemos que decirlas todas porque si no, no solucionamos los problemas. claro, por supuesto, eso es importante. Pues caray, Ceci, te repito, agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Tus comentarios son muy valiosos. Y te tengo una noticia, ¿Cuál? que te voy a tener que entrevistar de nuevo. Ah, no, yo encantada. Nada más nos ponemos de acuerdo para checar el día y yo feliz de Claro la que vida sí, de... porque a final de cuentas es un tema que no se va a acabar. No, Y es no, un y tema sabes qué, que, hay que atreverse a hablar en público de esto, aunque haya así cosas que es, no sean muy cómodas. así Pero es. yo sigo a tus órdenes, Raúl. Creo que debemos de aportar lo que cada quien pueda para ir poco a poco tejiendo soluciones, pero en el diálogo, en el acuerdo, en el consenso, no en la imposición, De ¿no? acuerdo. Te agradezco mucho, Sí. Ceci, te mando un fuerte abrazo, mi agradecimiento y a mis queridos amigos de la audiencia, como siempre, también les agradezco su presencia para que pues todos vayamos construyendo algo positivo o mucho positivo en este Claro país. que sí. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Ceci. Hasta Un luego. abrazo. Buenas Igualmente. tardes. Adiós.